Mucho gusto estar acá y espero este breve relato pues pueda ser de gran utilidad. En este caso lo titulé Política y Rock and Roll, los primeros años, y esto va más o menos así. Alberto, ¿has oído hablar de Radio Bemba? A lo que contesté que sí. Fíjate que estoy en pláticas con la emisora para sacar un noticiero matutino denominado Política y Rock and Roll, y ocupo una persona que me ayude a hacer la producción del noticiero. Esas fueron las palabras de mi entonces maestro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Amílcar Peñuñuri, en aquel verano de 2005, y el comienzo de una de las experiencias más gratificantes en mi andar en esta ciudad capital. Después de largas charlas con Amílcar, intentando aterrizar el concepto de política y rock and roll, prosiguieron noches de desvelos haciendo cada una de las producciones radiofónicas que por mucho tiempo arroparon al programa, las cuales realizaba con mucho entusiasmo, en veces hasta las 5 de la mañana, obteniendo mi recompensa, una invitación a desayunar una birria en el mercado municipal con su respectiva malteada de vainilla, que para un estudiante foráneo, créanme, era lo máximo. Posteriormente, dimos inicio a una serie de pláticas con el director de la emisora, el compañero Carlos Aparicio, puntualizando los detalles del formato del programa, en el que siempre dejamos en claro que parte de la dinámica sería dar lectura a los periódicos locales y nacionales, para finiquitar con una lectura entre líneas en aras de generar perspectivas alternas a nuestra audiencia. Noviembre de 2005 significó el comienzo de un espacio que desde su concepción fue planeado como una oportunidad única de llevar al periodismo local a un nivel de crítica veraz en el quehacer de la clase política de todos los niveles, además de fungir como un espacio libre a todas las voces ciudadanas que tenían algo que decir, a sabiendas del tremendo compromiso de formar parte del espacio de noticias de nuestra querida Radio Bemba FM. Mi función en un principio era ser operador y encargado de realizar los trabajos de producción que conlleva un espacio de noticias, y estaba fascinado con dicha idea, pero ya durante la ejecución de los primeros programas, miré que el compañero Amílcar de vez en cuando necesitaba un espacio para buscar nuevas notas o realizar ciertas anotaciones. Por ello, poco a poco comencé dando algunas notas hasta llegar de lleno en la conducción del espacio junto con él. Creo que los primeros meses al aire fueron sumamente importantes, ya que observé que día con día sumábamos más audiencia, e incluso estábamos ciertos que gran parte de los radioescuchas eran estudiantes, académicos, profesionistas, lo que generaba hasta cierto punto un sentimiento de asombro derivado del mismo formato de dar noticias y poner canciones de rock and roll, que, como ustedes saben, sale completamente de las formalidades de un espacio de estas características. Pero eso era política y rock and roll, un espacio alternativo desafiante que poco a poco se metió en la pelea del rating entre los noticieros matutinos ya consolidados en nuestra ciudad. Política y rock and roll fue un espacio que tenía poco presupuesto. Aún recuerdo que Amílcar pasaba a las 6 de la mañana a mi domicilio, y en el camino íbamos comprando los periódicos locales como El Imparcial, Expreso y el extinto Cambio Sonora. Yo estaba claro que no había paga, pero no me importaba. Siempre participé en el noticiario con mucho gusto. Creo que con nada se paga tener la oportunidad de poder ser escuchado todas las mañanas. Sin embargo, no era sencillo por lo siguiente. Dentro de la emisora notamos rápidamente que la dirección de la radio era muy celosa con el quehacer de los diversos programas de la radio. Es decir, cualquier cosa que ellos pensaran que estaba en contra de las líneas estratégicas de la emisora o diferencias de apreciación de una noticia eran objeto de una llamada de atención por lo menos. Los espacios para el debate eran limitados y bajo condiciones poco equitativas. Evidentemente, estábamos conscientes de la historia de lucha que dio origen a Radio Bemba FM, y como tal sabía que era una radio que cuidaba mucho su independencia ideológica y su formación de radio de la gente y para la gente. Sin embargo, noté que las decisiones que se daban no eran consensadas por la mayoría, y que en varias ocasiones fuimos sentados en el sillón de los acusados y recibimos serias críticas por las discrepancias en relación a opiniones o editoriales. Sin embargo, siempre defendimos la libertad de expresión, la libertad de información y sobre todo el compromiso social que tenía Política y Rock and Roll con Radio Bemba y con la audiencia.
Y allí están las pruebas. En nuestro espacio siempre hubo cabida para todas las voces, como el movimiento de los alumnos de la Universidad de Sonora que pedían la sustitución del señor Richie Manríquez de la jefatura de Derecho y posteriormente cambios a la ley orgánica de la Unison, la resistencia civil pacífica tras el proceso electoral de 2006, la campaña por la defensa de la Escuela Coronel J. Cruz Gálvez, las marchas del orgullo gay, la otra campaña, el movimiento por el rescate del parque de Villa de Ceres, ¿cómo olvidarlo? El conflicto minero en Cananea, entre otros, los cuales seguimos de manera atenta y defendimos el respeto a las manifestaciones ciudadanas, abriendo el micrófono para que todos los actores dieran sus puntos de vista. Además, estaba claro del proceso de profesionalización de la emisora, el contar con un permiso del Estado mexicano y estar de forma legal como radio permisionada nos comprometía a dar la batalla en cuanto a la calidad de los programas, intentando ser un referente obligado en el cuadrante de la frecuencia modulada. Todo eso siempre estuvo en la balanza. Poco a poco nos fuimos ganando el mote del espacio más crítico de la radio. Evidentemente no era algo que me halagara. Sin embargo, estaba consciente de que durante la administración del exgobernador Eduardo Burz criticamos sin tapujos la cantidad de irregularidades, inconsistencias y, por qué no, la soberbia de sus acciones que daban mucho de qué hablar, como fue el caso del Plan Sonora Proyecta, cuyos costos seguramente los pagaremos durante muchos años más, y sin embargo manifestábamos públicamente la poca transparencia de un proyecto de tal envergadura, así como también la forma tan sucia en cómo se generó el financiamiento desde la sede del Congreso del Estado, aún recordando el voto decisivo del petista Mónico Castillo y la frase de la exdiputada perreísta Petra Santos, señalando que habían intentado sobornarla para votar a favor del proyecto, sin decir nunca quién fue, ni mucho menos interponer una denuncia ante las autoridades competentes. Conforme al paso de los años, miré con tristeza que la dirección de la radio demostraba un protagonismo absurdo, que no generaba un ambiente de trabajo sano dentro de los espacios de noticias, es decir, no se compartían los teléfonos de los funcionarios e incluso el no tener acceso a realizar llamadas a través del teléfono de la cabina, lo que generaba una dinámica de realizar llamadas a través de nuestros celulares, y el colmo, el que una vez se nos haya apagado el transmisor de manera accidental, estando al aire. Fueron detalles que de alguna manera crisparon la relación, pero no quisimos discutir ni llevar a más estos temas ante la dirección de la radio porque estábamos claros que era luchar contra todo un personaje denominado como el Mouse, que en cuanto se sentía con un comentario adverso o una crítica constructiva, pues lo tomaba como algo personal y generalmente terminaba sacando del aire a los quejosos, es decir, el santo remedio. Quizá no hicimos lo correcto, pero por lo menos dentro de mi estadía, yo recuerdo que escuchaba entre los pasillos el buscar el pretexto perfecto para finiquitar nuestro espacio. Sin embargo, nunca se concretó, no obstante, tratamos firmemente de no fallar en cuanto a la puntualidad y ser sigilosos de nuestras acciones en el micrófono. Por lo menos lo intentamos, porque creíamos firmemente que las discrepancias entre el modus operandi del programa podían ser disueltas mediante una o varias charlas, y obviamente luchábamos de manera silenciosa por continuar política y rock and roll, porque estando detrás del micrófono sabíamos que estábamos haciendo lo correcto y que éramos congruentes con Radio Bemba, aunque la dirección quizá no pensara de la misma forma. Realmente cada mañana detrás de los micrófonos celebrábamos la oportunidad de seguir vigentes haciendo lo que nos gusta, hacer radio comunitaria. ¿Por qué callé? Pues porque la gente que nos miraba en los espacios sociales de Hermosillo nos daba buenos comentarios del programa, los académicos de la Universidad de Sonora, amas de casa, la banda rock and rollera, los amigos de diversas asociaciones civiles, incluso compañeros periodistas de los medios locales nos mostraban su solidaridad y gusto por el noticiario, cosa que definitivamente nos hacía replantearnos seriamente el evidenciar ante la dirección de la radio nuestras inconformidades y mucho menos poner a discusión cuestiones de transparencia, fuentes de financiamiento y pluralidad en la toma de decisiones. Éramos pues un denominado programa independiente. Realmente estaba comprometido con la radio, tanto así que aún recuerdo las más de 2 semanas que dormí en el Zócalo, pues cubrí desde la Ciudad de México las manifestaciones multitudinarias de la resistencia civil pacífica tras el proceso electoral del 2006, del 2 de julio, en el cual pues mi misión era reportar diariamente a todos los espacios de noticias de Radio Bemba el acontecer diario de los campamentos allí congregados
y estar transmitiendo en vivo todas las tardes los mítines de Andrés Manuel López Obrador, y porque sabía que estábamos rompiendo el cerco mediático. Incluso pues literalmente dormí en el piso, que para qué les cuento, nos llovió, nos granizó, pero lo hice con mucho gusto. Sin embargo, pues ahí estaba todas las noches pensando si hubiera sido mejor quedarme en Hermosillo y no estar todo mojado sobre 2 pailas y 2 cartones, que era lo único que me protegía de estar en el suelo. Eso, señores, para mí significó mucho. Mi estadía en este barco de aventuras noticiosas terminó en febrero de 2009, pues por cuestiones meramente laborales tenía que emigrar en búsqueda de un trabajo que generara una remuneración económica, ya que en todo el proceso que participé en Radio Bemba jamás se me pagó un peso. No es que lo diga como reclamo, porque no lo es, simplemente que todos sabíamos que no había financiamiento dentro de la misma para generar un salario, y por ello el autoexilio en la búsqueda de nuevas trincheras donde seguir aportando un granito de arena en este país donde hay tanto por hacer. No obstante, seguí en comunicación con mis compañeros Amílcar, Joaquín Vázquez, Alfonso Torúa, Alejandro Cabral, Hugo Rivas, César Saúl Gómez, con que estuvo una participación radiofónica en los tristes acontecimientos del temblor del 4 de abril del 2010, reportando los pormenores de la tragedia. Pero hoy me encuentro ante ustedes mostrando mi tristeza e indignación ante los hechos suscitados el pasado Viernes Santo, el cual se dio por finiquitado el convenio laboral entre Radio Bemba y Política y Rock and Roll, evidenciando la manera poco democrática y quizá ventajosa por utilizar un día de poca audiencia, en cómo la dirección de la radio justificó el cierre del espacio, argumentando no estar de acuerdo con una editorial emitida por Amílcar Peñúñuri semanas atrás, pareciéndome realmente una grosería a la identidad de la radio, al simbolismo de nuestra querida emisora y a nuestra profesión como comunicadores. Estoy consciente que quizás ya no pueda tener el privilegio de volver a pisar la cabina Luis Guereña, mucho menos tener el privilegio de hablar detrás de los micrófonos del 95.5, pero creo que siendo congruente con los mismos ideales que me llevaron a dar lo mejor de mí durante los años antes relatados, es que viajé más de 600 kilómetros en aras de solidarizarme con mis compañeros y la audiencia que amablemente se ha organizado para manifestar la restitución del noticiario. Por el contrario, el compañero Aparicio, todavía un día antes del inicio del presente foro, manifestó públicamente su desconfianza a este espacio ciudadano, y creo que no es el camino, sino todo lo contrario. Este es un reconocimiento público a la labor de Radio Bemba, es decir, a todos los cientos de personas que han aportado un granito de arena, honrando el sueño que comenzó en un pequeño cuarto del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sonora con un watt de potencia, que hoy, a 10 años de su fundación, nos tiene aquí en este espacio de reflexión y análisis. En honor a la verdad, dejo aquí el presente relato, esperando de todo corazón que reflexionemos, que busquemos el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas, la pluralidad en la toma de decisiones, en una radio la cual asumo como nuestra, o por lo menos eso me hizo creer a través de sus eslogans, y por ello solo pido congruencia, simplemente congruencia. Gracias.